Ok, entonces muy bienvenidos nuevamente amigos y nos corresponde ahora a dar a conocer el nombre de la charla y a quien la realiza. Muy bienvenida querida amiga Ilse, que por primera vez la hace aquí en el Faro de Hualpén. Y el título es El cambio cultural a partir de los planes de las actividades básicas. Querida Ilse, muy bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y el micrófono es suyo. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Emita, y muchas gracias a todos. Bueno, ustedes ven que mi video está fallando. Voy a ver de proyectar por lo menos la primera parte de la presentación para que vean algo más estable. A ver, bueno, antes que todo quería, para los que no me conocen, bueno, la verdad es que mi camino por la fe ha sido como bien largo. Yo ingresé a la fe joven en el año 1970 y durante los primeros años, mientras estuve soltera, evidentemente que colaboré con la fe en todo lo que pude, en lo que aquellos tiempos se daba, ¿no? Se acostumbraba. Y bueno, después ya casada con hijos, yo creo que todas las mamás aquí me van a entender, uno da un paso al costado porque tiene otras prioridades, los tiempos ya no son los mismos, en fin. Entonces, si bien permanecí igual participando en las fiestas de 19 días, días sagrados, también participaba en la asamblea local, si es que había donde yo vivía, pero sin duda ya mi contribución a las actividades de la fe fue un poquito más débil, por razones obvias, no porque mi espíritu no lo quisiera, sino que porque los tiempos no me daban. Pero después ya una vez que jubilé y con los hijos ya titulados y fuera de la casa, etcétera, entonces obviamente que me dediqué, dije, bueno, el tiempo que me queda de la vida lo voy a dedicar a la fe. Y lo primero que hice fue involucrarme en las actividades que en ese momento habían acá y que eran las actividades de instituto. Y las actividades del instituto eh, me apasionan porque tienen que ver con la educación de las personas, ¿no? Ayudar a las almas a conectarlas con nuestro Creador. Y eso siempre me atrajo y fue así como empecé ya desde el año 2013 a colaborar con la Junta de Instituto acá en el sur. Y entonces un poco mis temas, o sea, yo no tengo la erudición de otros charlistas que han llegado aquí. Le decía a Anita que me daba un poco de vergüenza, porque no soy erudita, pero sí tengo la experiencia de lo que es haber vivido en la fe por tantos años, ¿no? Y de haber observado y haber visto muchos cambios y todo eso. Bueno, y quiso el destino que para la escuela de verano este año, acá en Chile, tanto en el norte como en el sur, se planteara como tema este tema que vamos a presentar. Entonces, ahora voy a poner. Entonces, bueno, en ese contexto, pensé que era bueno a lo mejor, para la mayoría de los aquí presentes también tener un tema algo diferente, una mirada algo diferente de las cosas, ¿no? Si bien eh, tengo la experiencia que es propia de acá de Chile y básicamente acá del sur de Chile, pero igual creo que en todos los países ha habido un poquito de esto que vamos a conversar. Entonces, mientras, a ver, voy a hacer unos acomodos aquí para tener libre mi pantalla. Ya, ustedes ven bien todo, ¿no es cierto? Sí. Ya. Bueno, Sí, perfecto. ya. Entonces, la idea de este tema, o sea, si bien fue una idea de la Asamblea Nacional de que todos tuviéramos como una visión panorámica, pues la verdad es que a nosotros a menudo el árbol nos impide ver el bosque. Y nos llega un plan, después otro plan y otro plan, y hasta que entendimos un plan nos llegó el siguiente y no hemos terminado de comprender el anterior, y a veces quedamos mareados, ¿no? Entonces la idea es ahora tener como una mirada más en perspectiva, tratar de ver el bosque, no solo el árbol, y en ese contexto es que he abordado esta presentación. Y bueno, y va igual complementada con parte de un documental que presentó la Casa de Justicia a la Convención Internacional del año 2018 que se llama Ampliando la Bienvenida,
donde uno ve, hay muchos testimonios, donde uno ve claramente este cambio que se ha producido en la comunidad Bahá'í con el paso de los años. Entonces, para comenzar el tema, voy a partir. Básicamente, ¿no es cierto?, es ver este cambio que se ha ido produciendo en la comunidad Bahá'í a través de la historia de la fe, en realidad. A ver, tengo un problema aquí, espérame, que voy a sacar algo que me incomoda. ¿Qué entendemos por cultura? Bueno, aquí la verdad es que yo no soy socióloga ni antropóloga, así que me acogí a algo que decían un amigo Bahá'í, que lo plantea en un escrito que encontré de él. Dice que constituye el modo de vida de una comunidad. Incluye el lenguaje por el que se comunican las normas de comportamiento, el sistema de creencias. Es como una definición bien sencilla para nosotros. Después dice, los seres humanos viven en comunidades y llegan a un acuerdo comunitario sobre el significado y sentido que le darán a las cosas que les rodean. Querida Ilse, ¿Sí? te voy a interrumpir. Yo aquí en un computador veo lo que es solamente la pregunta. Si tienes escrito seguramente el desarrollo de la respuesta, yo no la veo. Y en el computador de Mita al lado está la pantalla en negro. Yo no sé si todos los amigos están en la misma condición. Sí. Se ve la pregunta nada más. La pregunta. ¿Qué podríamos hacer ahí? O sea, y unas florecitas abajo. ¿Perdón? Unas flores, una pregunta y unas flores abajo. Ya, o sea, lo que puedo hacer es hacer un arreglo que solo que va a tomar un poco de minutos, o sea, por lo menos unos 2 minutos. Entonces, lo que podemos hacer es ver, como les decía, esto se complementa con ver ahí una película que yo envié a Emita. Quizás si lo que puedo hacer es dejar de compartir, le hago un arreglo a la presentación, porque no debiera hacer eso, no debiera ser así. Ya. No sé por qué razón se les pone así a ustedes. Claro. Le hago un arreglo, le saco nomás y por mientras lo que pueden hacer para no demorar tanto, quizás ver por lo menos la introducción de esa película que te envié, Mita. ¿Será posible? Claro que sí, inmediatamente. Y ahí yo estando lista les aviso. Vale, vale, vale. A medida que la vida de la humanidad experimenta un proceso de cambio profundo en todas partes del globo, los seguidores de Baha'u'lláh, en compañía de sus amigos, se están esforzando con gran entusiasmo por poner en práctica sus enseñanzas. Trabajando codo con vecinos y colegas, están aprendiendo cómo construir comunidades dinámicas y prósperas. Comunidades que comienzan a reflejar un nuevo mundo unido e iluminado. La revelación de Baha'u'lláh tiene el poder de transformar la sociedad. Desde hace muchas décadas hemos estado aprendiendo a tomar esa revelación y ponerla en práctica para influenciar el progreso espiritual y material de la sociedad. Hace unos 20 años llegamos a un punto de inflexión. Un proceso que comenzó a desplegarse fue la capacitación sistemática de personas para desarrollar su capacidad
a fin de producir un cambio en sus comunidades. El instituto ha transformado la capacidad de la gente y su transformación es para ayudar a otras personas, servir a otros y ayudar a su comunidad entera. Ahora tenemos esta herramienta, este instrumento de potencialidades ilimitadas que nos está ayudando a desarrollar nuestras capacidades para traducir lo que está en los escritos de Baha'u'lláh en acciones muy prácticas. Y tal vez la pregunta que tenemos ante nosotros ahora es cómo atraemos a más y más amigos a este proceso para que juntos, colectivamente, podamos realmente lograr un avance en nuestra capacidad. Vamos a memorizar una cita de Baha'u'lláh. Una cita muy bella que nos va a enseñar a tener un corazón puro. Oh, hijo del Espíritu. Nos alegra poder venir aquí y ver tu grupo. ¿Ha habido desafíos o éxitos desde que abriste tu grupo prejuvenil? El periodo de la juventud es como la primavera. En ese periodo, nosotros los jóvenes podemos hacer lo que sea si nos empeñamos en ello. Los jóvenes son como leones intrépidos. Por eso, cuando somos jóvenes, tenemos que hacer algo bueno por nuestra sociedad. Y podemos hablar con otros sobre el concepto de nuestro propósito moral. En octubre de 2017, personas de todas condiciones se reunieron en hogares y salones, en parques y universidades, para celebrar el bicentenario del nacimiento de Baha'u'lláh. Cuando pienso en las celebraciones del Bicentenario, creo que una de las cosas que hemos visto es lo listas que están las personas ahora para hablar de la vida de Baha'u'lláh y de sus enseñanzas directamente, y lo listas que están las personas para escucharlas. Creo que ha habido un cambio. Baha'u'lláh ha traído estas herramientas para realmente transformar nuestras vidas individuales y colectivas. El Bicentenario nos llevó a otro nivel de acción colectiva. A medida que más y más almas aprenden a aplicar el enfoque Bahá'í de construir comunidades vibrantes, poblaciones de todo el mundo son impulsadas cada vez más hacia la acción, aprendiendo a hacerse cargo de su propio desarrollo. Baha'u'lláh, además de que nos da ese sentido de propósito, ya como individuos, nos indica claramente cómo podemos cumplir ese propósito en base a las interacciones que tengamos con los demás. Uno ve personas, uno ve grupos, uno ve comunidades donde la llegada, ¿no?, de las enseñanzas bahá'ís fue el punto de partida hacia nuevos niveles de mejor calidad de vida. Gracias. Si quiero lo dejamos hasta aquí y después vamos a ver lo que sigue. Bueno, sirvió de introducción. La verdad ¿Estamos bien ahí? ¿Ah? ¿Estamos bien ahí? Sí, ahora sí, espero. Ya, sirvió de introducción. Ya, entonces habíamos quedado en esto. A ver, ¿ahora lo pueden ver? Sí. Perfecto. Ahora sí, lo vemos, sí. Ya. Entonces, a lo mejor me quieren ir ayudando a leerlo, el primer párrafo. Claro que sí, lo leo yo. Yo lo leo. La pregunta y el primer párrafo. Sí, ¿qué entendemos por cultura? Constituye el modo de vida de una comunidad. Incluye el lenguaje, por el que se comunican las normas de comportamiento, el sistema de creencias. Los seres humanos viven en comunidades y llegan a un acuerdo comunitario sobre el significado y sentido que le darán a las cosas que les rodean. La cultura tiende a perpetuarse y a resistirse al cambio. Sin embargo, los avances científicos y tecnológicos permiten que la cultura vaya gradualmente cambiando. Por su parte, los desastres naturales, las guerras y las pandemias, entre otros, a menudo permiten acelerar los cambios culturales. Un cambio de cultura, no sé si está bien pronunciado.
Sí, Mojan Momen es un médico inglés, entiendo, o que por lo menos vive en las Islas Británicas, y él ha escrito diferentes libros, y entre otros escribió un artículo corto que tiene que ver con respecto a la cultura. Y lo hizo inspirado en lo que ha significado para nosotros los bahá'ís este cambio de cultura que viene implícito en la fe, ¿no? Bueno, todos venimos venimos de países donde el cristianismo es el que ha estado imperante, ¿no es cierto? Y en general lo último que hemos visto del cristianismo, si bien en sus orígenes no siempre fue igual, pero ha sido que hay sacerdotes o hay pastores que hacen todo. Y en realidad la comunidad es solo un espectador. Hay participación, pero no en lo que es el ritual, o sea, hay cosas que quedan solo en las manos de los pastores. Y les comento esto porque, por ejemplo, cuando me tocó constituir una asamblea local, la primera asamblea local en Maipú, en Santiago, nos constituimos y elegimos los cargos, y resulta que una de las miembros quedó elegida secretaria, y ella quedó en shock porque realmente nos dijo así, pero ¿por qué tenemos que hacer estas cosas? O sea, si en la iglesia el cura lo hace todo, ¿por qué tengo que yo ser secretaria? Y la verdad es que ella quedó muy complicada, y bueno, finalmente no siguió la asamblea, o sea, dio un paso al costado. Entonces, bueno, lo comento porque realmente esto de que a veces nos cuesta, o sea, que la cultura tiende a perpetuarse y a resistirse al cambio es una realidad, ¿no? Y es el mundo en que estamos viviendo, y lo importante es tener conciencia de eso, de lo que implica para nosotros haber entrado a la fe, y que es un cambio al cual vamos a tener que estar siempre preparados y dispuestos. Entonces ahora voy a pasar a la siguiente. Bueno, quizás que lo puedes leer tú, Víctor, a lo mejor, no sé. Pero encantado, quería. ¿Cuál es el propósito de la venida de Bahá'u'lláh? El gran ser dice: oh vosotros, hijos de los hombres, el propósito fundamental que anima a la fe de Dios y a su religión es proteger los intereses de la raza humana, promover su unidad y estimular el espíritu de amor y fraternidad entre los hombres. Bahá'u'lláh. Aquel que es vuestro Señor, el todo misericordioso, atesora en su corazón el deseo de ver a toda la raza humana como una sola alma y un solo cuerpo. Bahá'u'lláh. Claro. Bueno, eso en realidad ya como que todos lo conocemos, pero vamos a seguir avanzando en esto. ¿Cuál es entonces la visión que tiene Bahá'u'lláh para con los seres humanos? No sé si Toyita, ¿puedes leer, por favor? ¿O alguien que pueda leer? Genito. Espérate, pero yo no veo. ¿Tú ves? ¿A quién le pidieron? A ti. Ya. Perdón, recién llegó mi esposo de que andaba afuera, entonces por eso que no escuché bien mi nombre. Ya. Visión. Todos los seres humanos han sido creados para llevar adelante una civilización en continuo progreso. Bahá'u'lláh. Suplicad al único Dios verdadero que conceda que todos los hombres sean bondadosamente ayudados a llevar a cabo lo que sea aceptable a nuestra vista. Pronto el orden actual será enrollado y uno nuevo será desplegado en su lugar. Bahá'u'lláh. Por mí mismo, se aproxima el día en que habremos enrollado el mundo y todo lo que hay en él, y habremos extendido un nuevo orden en su lugar. Él ciertamente es potente sobre todas las cosas. Bahá'u'lláh. Claro. Gracias, Toyita. Sin duda, todas estas citas que están colocadas aquí tienen un profundo significado y tienen una gran influencia en lo que es nuestra cultura bahá'í, ¿no?
primero esta visión de que todos los seres humanos, sin excepción, hemos sido creados para llevar adelante una civilización en continuo progreso, está colocando a toda la humanidad como protagonistas de este proceso, ¿no? Y en ese sentido estamos todos llamados, estamos convocados, ¿no es cierto?, a ayudar a llevar adelante esta civilización en continuo progreso. Y bueno, y Baha'u'lláh predecía, ¿no es cierto?, advertía que pronto el orden que había imperante en ese momento cuando él hizo su revelación, y que aún permanece mucho de eso, es un orden que está ya deteriorado, y dice, se aproxima el día en que habremos enrollado el mundo y todo lo que hay en él, y habremos extendido un nuevo orden en su lugar. Y eso es un proceso en el que estamos nosotros viviendo, que estamos siendo partícipes, y debemos sentirnos como no solo espectadores, sino que protagonistas. Aquí Shoghi Effendi dice, parece que don Walter quería leer. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Sí, perfecto, Walter. Visión. La madurez de la raza humana. La revelación de Baha'u'lláh, cuya misión suprema no es otra que el logro de esta unidad orgánica y espiritual del conjunto entero de naciones, debería ser considerada, si hemos de ser fieles a sus implicaciones, como la señal del advenimiento de la madurez de toda la raza humana. No debería ser tomada como si fuera meramente otro renacimiento espiritual dentro de la siempre cambiante suerte de la humanidad, ni solo como una etapa más en la cadena de revelaciones progresivas, y ni siquiera como la culminación de una serie de recurrencias o de recurrentes ciclos proféticos, sino como la señal de la última y más elevada etapa de la asombrosa evolución de la vida colectiva del ser humano en este planeta. Shoghi Effendi, El Orden Mundial de Baha'u'lláh. Claro. Bueno, está implícito en todos los escritos de la fe. Abdul Baha habla de manera, lo compara mucho con la vida del ser humano, ¿no? Dice que la humanidad ha pasado por un proceso que, al igual como el ser humano, o sea, parte como un niño y después se transforma en un joven, y que va cambiando, ¿no? Que su comportamiento y sus necesidades van cambiando hasta que llega a la edad de la adultez. En la humanidad está pasando lo mismo, y es así como lo que se está planteando, que debemos mirar la fe como algo, no es solo como una etapa más de una cadena de revelaciones progresivas, sino que como una etapa cúlmine, donde, como la culminación de una serie de ciclos proféticos, más allá que eso, como una etapa más elevada de la evolución colectiva del ser humano, de la vida colectiva del ser humano. Gracias, Walter. Bueno, hay también algo en los escritos de Baha'u'lláh que tienen las siguientes implicancias: que cada ser humano tiene un doble propósito moral. Dice, el propósito por el que los hombres mortales han llegado de la nada absoluta al reino del ser es para que trabajen por la mejora del mundo y vivan juntos en concordia y armonía. Después, esto es de Baha'u'lláh. Después, otra cita de Baha'u'lláh dice que incumbe a toda persona dotada de discernimiento y comprensión esforzarse por traducir lo que ha sido escrito a la realidad y acción. Es un verdadero ser humano quien hoy se dedica al servicio de toda la raza humana. El gran ser dice, bienaventurado y feliz es aquel que se dispone a promover los mejores intereses de los pueblos y linajes de la tierra. Dicho en otras palabras, ¿no es cierto?, caminamos por un sendero
impulsados por un doble sentido de propósito. Por un lado, crecer espiritual e intelectualmente, cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y por otro lado, contribuir a la transformación de la sociedad. Es decir, no solo estamos pensando en nuestro propio crecimiento o nuestro propio desarrollo, sino que también se nos pide contribuir a la transformación de la sociedad. Es algo bastante interesante. Bueno, algo que también está presente en la fe, ¿no es cierto? Y que no quería dejar de lado, a lo mejor, no sé, ¿quién quiere leer? Genito, a lo mejor quieres leer. Genoveva. ¿Tienes el micrófono? Estoy. Ay, sí. Incumbe a cada ser humano en este día poner toda su confianza en las múltiples generosidades de Dios y levantarse para diseminar con suma sabiduría las verdades de su causa. Bahá'u'lláh. ¿Continúo? Por favor. Lo más importante de todo en estos días es guiar a las naciones y pueblos del mundo. Enseñar la causa es de la mayor importancia porque es la piedra angular de la base misma. Este agraviado ha pasado sus días y sus noches promoviendo la causa y urgiendo a las gentes al servicio. No descansó un solo instante hasta que la fama de la causa de Dios fue proclamada en el mundo y las melodías celestiales del reino de Abha despertaron al este y al oeste. Los bienamados de Dios deben seguir igual ejemplo. Este es el secreto de la fidelidad. Este es el requisito de servidumbre hacia el umbral de Bahá. Abdul Bahá. Gracias, Genito. Bueno, yo creo que todos hemos leído estas citas, ¿no? Las conocemos, pero las he seleccionado para colocarlas aquí como para recordar que nuevamente, o sea, reiterar lo que dije antes, que Bahá'u'lláh nos está convocando a ser nosotros protagonistas, en este caso de la diseminación de sus enseñanzas. A ver, vamos a avanzar un poquito. Bueno, aquí en esta, ¿lo ven bien? Sí. Ya, bueno, no pude conseguir algo de mejor calidad, pero muestra un poco el desarrollo de la fe, ¿no? La evolución el desarrollo de la fe. Entonces partimos en 1844. ¿Ustedes ven mi cursor? Sí. Ya. Ahí donde dice el BAP, ¿no es cierto? Bueno, es interesante que ya el BAP le pidió a sus seguidores que diseminaran sus enseñanzas, ¿no? Es decir, esto ha estado intrínseco desde el inicio en la fe, en que cada uno se levante a diseminar, a compartir las enseñanzas. Primero fue en el caso del BAP, después durante el ministerio de Bahá'u'lláh, ¿no es cierto? Entre 1853 y 1892 fue lo mismo. Y en el ministerio de Abdul Bahá se produjo algo ya mucho más relevante porque, bueno, Abdul Bahá tuvo la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder viajar a Occidente, de estar en Europa, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, entiendo que en Austria también, y también tuvo la oportunidad de estar en Estados Unidos y en Canadá. Pero lo más, o sea, para dar a conocer, transmitir las enseñanzas de Bahá'u'lláh, ¿no es cierto? Y para hacer más amigable, comprensible todas las enseñanzas de Bahá'u'lláh, sus principios, etc. Pero también él tuvo una tarea muy importante, que fue, bueno, establecer el plan divino, pero ya en forma concreta, ¿no? Seguramente todos han escuchado hablar de las tablas del plan divino, que él enunció entre 1916 y 1917, y que estuvieron básicamente dirigidas al pueblo de Estados Unidos y Canadá,
o sea, en general a Norteamérica, ¿no? Y donde entiendo que son, no me acuerdo, 14 cartas creo que son, que están, cada una tiene distintas orientaciones, pero cosas muy concretas, como por ejemplo diciendo, mira, vayan por ejemplo, en la primera tabla del plan divino se plantea, ¿no es cierto?, que se enseña en toda América, Latinoamérica en general, se menciona concretamente Chile para los chilenos, bueno, se mencionan la mayoría de los países de Sudamérica ya en su primera tabla, ¿no? Y así sucesivamente, en cada una de ellas menciona que si hay que ir al continente, a Oceanía, no, todo lo que es Australia, Nueva Zelanda, en fin, o hay que ir a África, estuvo dando indicaciones no solamente de los lugares que había que visitar, sino que también el cómo debían prepararse los creyentes para ir, ¿no? Que debían, estudiar la fe. Hablaba mucho de poner en práctica, de hacer todas las enseñanzas de Bahá'u'lláh y que sea el cumplimiento de las leyes. Hablaba de cómo enseñar la fe, de que no había que presionar a las personas, sino que uno entregaba la fe, entregaba las enseñanzas de Bahá'u'lláh, y dejaba que la persona lo fuera poco a poco madurándolo. En fin, pero eso fue ya en el ministerio de Abdu'l-Bahá, ¿no? Antes de que él falleciera. Bueno, cuando él falleció, estuvo Shoghi Effendi y se produjo un lapso en el que Shoghi Effendi se preocupó de desarrollar las instituciones de la fe. Entonces eso fue un gran esfuerzo entre 1921 y 1937, donde se orientó, guió a las primeras asambleas locales, a las primeras asambleas nacionales, cómo debían funcionar, qué temas debían abordar, cuál debía ser su actitud frente a la consulta. Es decir, les dio una gran guía para que pudieran fortalecerse y estar preparadas como ellas, a su vez después asumir esta responsabilidad de llevar la fe adelante, ¿no? Entonces fue en 1937 cuando podríamos decir que las tablas del plan divino formuladas por Abdu'l-Bahá se pudieron ya comenzar a poner en práctica en forma más contundente. Pero eso no significa que ya en el tiempo de Abdu'l-Bahá salieron especialmente mujeres valientes, a quienes yo realmente las admiro, salieron con todo su amor por la fe, a diseminarla por distintos lugares, abandonando su comodidad, la comodidad de sus hogares, de sus familias, en fin, y salieron por distintas partes del mundo a entregar la fe. Que se Marta Ruth, sabemos que recorrió acá Sudamérica, en fin, está lleno de mujeres y matrimonios también, algunos varones también, que se levantaron a diseminar la fe, pero ya de una manera más organizada, en que las asambleas nacionales tomaban el protagonismo en llevar a cabo estos planes. Comenzaron con Shoghi Effendi a partir de 1937. Y entonces tenemos que ser un primer plan de 7 años, que en realidad fue el que formuló Estados Unidos, o sea, en ese tiempo era la Asamblea Nacional de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Digamos, apoyado por Shoghi Effendi. Bueno, hubieron otras asambleas nacionales que también abordaron, formularon ciertos planes, ¿no es cierto? Entre paréntesis, todos estos planes tenían su principal orientación, era diseminar las enseñanzas de Bahá'u'lláh, o sea, enseñar. Después tenemos ya la cruzada de 7 años, donde ya fue una cruzada mundial. Tenemos la cruzada de 10 años, que terminó en 1963. Entre tanto, sabemos que en 1957 falleció Shoghi Effendi, y ya para 1963 se eligió la primera Casa Universal de Justicia. Bueno, y ya con la Casa Universal de Justicia a la cabeza de la fe, se empezaron a solicitar, ¿no es cierto?, a formular
nuevos planes. Por ejemplo, el primero fue un plan de 9 años, otro plan de 5 años, otro plan de 7 años, otro plan de 6 años. Bueno, ahí en el entremedio fue que por lo menos yo llegué a la fe y recuerdo que esos planes hablaban básicamente de, bueno, de enseñar, de abrir, ¿cómo se llama?, conformar asambleas locales donde hubieran más de 9 creyentes y ayudar, o sea, me acuerdo que nos pedían ayudar a ir a ciertos lugares donde habían creyentes, pero que no se manejaban bien con la administración y no sabían que había que cómo conformar esas asambleas locales. En fin, esos fueron los esfuerzos del inicio, ¿no? Y de hecho, si ustedes se fijan, bueno, acá arriba habla de épocas. No tengo tan claro cuál era qué diferenciaba una época de la otra, pero claramente hubo una evolución en las demandas que tenía cada plan para los bahá'ís del mundo, ¿no? En general, ya a partir del plan de la Cruzada de 7 años en adelante, ya fueron planes para todo el mundo bahá'í. Y que obviamente en cada país, bueno, en ese tiempo las asambleas nacionales estaban conformadas, tomaban varios países. Me acuerdo que estaba la Asamblea Nacional del Cono Sur, en fin, que tomaba Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, me parece, y así, o sea, en otra época, o parece que tomaba Perú también. La verdad es que no lo tengo tan claro, porque yo no estaba en la fe en esa época, pero por lo que he leído. Pero después ya para 1963 ya teníamos la mayoría de los países que estaban abiertos a la fe, tenían ya sus propias asambleas nacionales. Y entonces, bueno, llegó un poco lo que, si ustedes volvemos a la película que habían comenzado a ver, ese documental de la Casa de Justicia, en 1966 aquí se produjo un punto de inflexión, porque lo vamos a ver más en las diapositivas que vienen más adelante, se abordó de una manera diferente. O sea, se había visto que la fe había una gran receptividad, sobre todo había lugares, por ejemplo acá en Chile, fuera en los pueblos indígenas, o sea, la zona mapuche, hubo una gran receptividad, pero no teníamos la capacidad, bueno, hubo en Colombia, en distintas partes, ¿no? Pero no teníamos la capacidad de que ese crecimiento fuera sustentable en el tiempo, o sea, se mantuviera, a menudo los creyentes no lograban, no sabían cómo sostenerse, mantenerse firmes a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades, no tenían a veces el suficiente conocimiento de los escritos, de la fe, no sabían cómo levantarse a servir. Es decir, habían todavía muchas dificultades como para que este crecimiento, este desarrollo se hiciera sostenible. Entonces, paralelamente, mientras se abordaban estos planes, hubieron grupos de personas, en este caso en Colombia, que la organización Rují se preocupó de ir experimentando y entre acción, reflexión, fueron encontrando algunas vías para lograr, digamos, algo que vieron que era necesario, que junto con enseñar, igual había que consolidar a las personas y ayudarlas, capacitarlas para que ellas también a su vez pudieran levantarse a servir. O sea que ayudar a las personas a que realmente se convirtieran en protagonistas. Recuerden que aquí hay un cambio de cultura, porque venimos de una cultura que en todo el mundo habían líderes religiosos que llevaban las riendas de la religión y los demás, los creyentes, eran solo espectadores. Entonces ese proceso tomó tiempo dentro de la fe, el cambiar el switch, como decimos coloquialmente, de entender que nosotros no podíamos esperar que los líderes o que ciertas personas que tuvieran liderazgo dentro de la fe hicieran todas las cosas. Teníamos que también nosotros usar ese privilegio que nos dio Bahá'u'lláh, ¿no? De ser protagonistas. Eso es muy interesante. Bueno, y entonces ahí fue que para 1996 se estableció el proceso de institutos como de forma obligada para todo el mundo, y bueno, de ahí vienen los distintos planes globales que
hasta llegar ahora al 2021, donde ahora empieza una nueva serie de planes globales para llegar al 2004, ¿no es cierto?, cuando vendría ya se iniciaría el tercer siglo de la era Bahá'í. Entonces, espero que les haya quedado claro, no haya muchas dudas al respecto, ¿verdad? Por lo menos fue una sinopsis así de cómo ha ido evolucionando la fe. Clarísimo. Ya. Entonces, ahora voy a ir a una evaluación que se hizo en el mensaje de Resval del 2021 por parte de la Casa Universal de Justicia, de todo este proceso que les he comentado, ¿no? Quizás don Walter le gustaría leer estos primeros, por lo menos lo que está en negrita, y después las preguntas, pero partamos por lo que está en negrita. Encantado. Desafíos en el desarrollo de la fe al año 1996. Las décadas que precedieron a 1996, ricas en sus propios avances y percepciones, no habían dejado lugar a dudas de que un gran número de personas de muchas sociedades estarían listas a unirse al estandarte de la fe. No obstante, por alentadores que fueran los casos de ingresos a gran escala, estos no se igualaron con un proceso sostenible de crecimiento que pudiera cultivarse en entornos diversos. La comunidad se enfrentaba a profundos interrogantes, a los cuales en ese momento carecía de suficiente experiencia para responder de manera adecuada. Continúo. Ya, ahora vienen las preguntas que se hace en ese mensaje de la Casa de Justicia. ¿Cómo podían los esfuerzos dirigidos a su expansión ir de la mano del proceso de consolidación y resolver el desafío prolongado y aparentemente insalvable de sostener el crecimiento? ¿Cómo se podía formar a personas, instituciones y comunidades que fueran capaces de traducir las enseñanzas de Bahá'u'lláh a la acción? ¿Y cómo podían aquellos que se sentían atraídos a las enseñanzas convertirse en protagonistas de una empresa espiritual de alcance mundial? Casa Universal de Justicia, mensaje de Rizwan, 2021. Gracias, don Walter. Sin duda, la última pregunta nos está diciendo claramente, ¿no? Cómo aquellos que se sentían atraídos por las enseñanzas de Bahá'u'lláh se podían convertir en protagonistas de esta empresa espiritual de alcance mundial. Quizás hasta aquí está claro, ¿verdad? No hay dudas. Parece que hasta este punto no teníamos un programa de sistematización, ¿verdad? Claro. Hasta el 96. Claro. Y entonces aquí en la próxima vamos a ver, siempre en el mismo mensaje de Rizwan del 2021, se plantea, se vuelve, ¿no es cierto?, se hace mención al plan del 1996-2000, cuáles eran sus objetivos, ¿no? Cuando yo le dije que ahí se produjo un punto de inflexión, es decir, un punto de cambio, y que de ahí para adelante ya hubo otra orientación, ¿no? Entonces decía que ponía su atención en un objetivo único, un avance significativo en el proceso de entrada en tropas. Pero luego decía lo siguiente: este objetivo vino a definir la serie de planes que le siguieron. La comunidad ya había llegado a comprender que este proceso no consistía en la mera entrada en la fe de grupos numerosos de personas, ni surgiría de manera espontánea. Conllevaba una expansión y consolidación deliberadas, sistemáticas y aceleradas. Esta labor requeriría la participación informada de numerosas almas. Y en 1996, el mundo Bahá'í fue llamado a asumir el inmenso desafío educativo que esto suponía.
Y entonces se llamó a establecer una red de institutos de capacitación dedicados a generar un flujo creciente de personas dotadas de las capacidades necesarias para sostener el proceso de crecimiento. Esto es lo que hoy en día conocemos como, bueno, el sistema RUGI, ¿no? Es interesante porque este sistema está abordando 3 imperativos educativos, que son los niños, los prejóvenes, y después los jóvenes y adultos. Y de acuerdo a las edades, ¿no es cierto?, sus metodologías cambian, pero hay cosas básicas como en el caso de los niños, aprender atributos, aprender cualidades espirituales. En el caso de los prejóvenes se les plantea el poder desarrollar sus percepciones espirituales. Bueno, y en el caso de los adultos se nos plantea de todo, o sea, independientemente de cómo hayamos llegado a la fe, ya sea de niños o de adultos, igual cuando somos adultos, igual tenemos que revisar todas las enseñanzas y todos los... Y en este caso, en el sistema RUGI, lo que se nos ayuda es desde un inicio, se nos orienta a vernos como protagonistas, ¿no es cierto? Se nos orienta primero se habla de la identidad Bahá'í, después se nos enseñan materias, principios de la fe y algunos aspectos así que nos permiten tener conversaciones significativas con otras personas, o sea que nosotros podemos compartir con otras personas las enseñanzas de la fe, y en fin, así, después en otro libro nos capacitan para ser maestros de niños, si es que queremos desarrollarnos en ello, pero igualmente el solo hecho de estudiar todas las, sobre todo en la nueva versión, entre paréntesis, todos tienen una última versión ahora a partir del año 2020, y que es bueno conocerlas, ¿no? Que son versiones mejoradas y que están más están desarrolladas como para ser estudiadas tanto por bahá'ís como no bahá'ís, de manera sencilla. Bueno, en el libro para preparar para maestros, en el grado 1, para cualquier adulto, aunque no sea maestro, el hecho de estudiar sobre el significado que tiene o la resignificación que le da Bahá'u'lláh a cada uno de cualidades como justicia, bueno, primero pureza de corazón, justicia, fe, en fin, hay distintos temas, ¿no?, que se abordan. Luego tenemos otro libro donde aprendemos de la historia de la fe, de la vida del Bab, de Bahá'u'lláh. Tenemos también el libro que nos prepara para ser animadores de prejóvenes, donde se plantea una mirada diferente hacia el prejoven con respecto a lo que hay en el mundo de afuera, ¿no? Y en fin, y así, hasta que llegamos al libro, en el libro 6 se nos enseña justamente a enseñar, se nos plantea de una manera más profunda el cómo enseñar la fe, cómo compartir la enseñanza de Bahá'u'lláh, y después en el libro 7 nos preparan como para ser a su vez nosotros tutores o facilitadores de estos estudios. Bueno, aquí hay algo interesante que a lo mejor, Víctor, ¿quisieras tú leer, por favor? Ya, ahí vamos. ¿Cómo construir capacidad en los creyentes para sostener el proceso de crecimiento? Leer los escritos de la fe y esforzarse por lograr una comprensión más adecuada del significado de la estupenda revelación de Bahá'u'lláh son obligaciones impuestas a cada uno de sus seguidores. A todos se les ha ordenado sumergirse en el océano de su revelación y participar, acorde con sus capacidades e inclinaciones, de las perlas de sabiduría que se hallan en él. A la luz de estas ideas, surgieron en forma natural, como rasgos prominentes de la vida bahá'í, las clases locales de profundización, las escuelas de invierno y de verano y las reuniones organizadas expresamente para que aquellos creyentes versados en los escritos compartieran con otros su conocimiento sobre temas específicos, así como el hábito de la lectura diaria,
continuará siendo parte integral de la identidad Bahá'í. Ante estas formas de estudio, también seguirán ocupando un lugar en la vida colectiva de la comunidad. Pero la comprensión de las implicancias de la revelación, tanto en términos de crecimiento personal como del progreso social, se incrementa sobremanera cuando el estudio y el servicio se unen y se llevan a cabo entrelazadamente. Es así en el campo del servicio, donde se prueba el saber, donde de la práctica surgen preguntas y se alcanzan nuevos niveles de comprensión. Casa Universal de Justicia, mensaje del PAN 2010. Gracias, Víctor. Especialmente esto que destaqué en rojo, bueno, es todo un solo párrafo, pero lo destaqué en rojo porque me parecía interesante tenerlo en cuenta. O sea, sin duda es una obligación el leer los escritos diariamente, los escritos sagrados, ¿no es cierto?, para lograr una comprensión más adecuada de la revelación de Bahá'u'lláh. También es importante poder participar en estas actividades de profundización, como las que se pueden dar en una escuela de verano, de invierno, estas mismas charlas que propician ustedes, ¿no es cierto?, donde hay una persona que es más versada o erudita, digo yo, que comparte su conocimiento con el resto de los amigos sobre temas específicos. Y ambos siguen vigentes, o sea, no han sido eliminados. Pero también hay que tener en cuenta el por qué el sistema Ruhi, qué es lo que nos facilita, ¿no? Dice que aquí hay algo que es súper importante. Dice que el crecimiento personal, tanto el crecimiento personal como el progreso social, se incrementa sobremanera cuando el estudio y el servicio se unen y se llevan a cabo entrelazadamente. Es ahí, en el campo del servicio, donde se prueba el saber, donde de la práctica surgen preguntas y se alcanzan nuevos niveles de comprensión. Por ejemplo, el mismo hecho de que hago el libro 1 como por primera vez, pero más adelante se me pide tutorearlo o facilitarlo a otros amigos. Y obviamente que ahí me presenta un desafío. Primero, se afianzan mejor todo lo que está en el libro, ¿no? Es decir, las citas, los conceptos que se abordan en el libro, sin duda, cuando yo tengo que facilitar el libro como tutora, me obligan a verlo de otra manera. Y es más, en la metodología del Ruhi, ustedes saben que la idea es que todo es un estudio colectivo. El facilitador es solo eso, un facilitador. No es el maestro que todo lo sabe y el que dictamina qué es lo que hay que entender o no entender, sino que ahí colectivamente entre todos se aborda la cita y se ve la comprensión que hay, se trata de buscar en conjunto qué es lo que Bahá'u'lláh o Abdul Bahá quiso decir respecto a un determinado tema. Entonces, eso, por ejemplo, un ejemplo. O, por ejemplo, cuando Genoveva se levantó a clases de niños también, seguramente tuvo una serie de nuevos aprendizajes que le permitieron el hecho de levantarse como maestra. O cuando se levantó, no sé quién, a levantar como anfitriona de una reunión devocional, también tuvo, estoy hablando de las reuniones devocionales, sobre todo las presenciales. Uno tiene que lograr muchos aprendizajes que tienen que ver con la práctica. Surgen preguntas y obviamente que surgen nuevos niveles de comprensión. Entonces, esa es digamos, la gracia, por decirlo de una manera coloquial, del sistema Ruhi, que nos permite ir no solo en la teoría, sino que poniendo en la práctica. Por ejemplo, es muy bonito decir, bueno, mencionar cualquier cita de Bahá'u'lláh, pero si nosotros no somos coherentes con esa cita, por ejemplo, hablamos de la justicia y nosotros somos injustos, no funciona, ¿no? Tenemos que ser siempre coherentes en lo que estamos
difundiendo o diseminando. Entonces, de por sí, el hecho de llevarlo a la práctica es lo que nos hace aprender y lograr nuevos niveles de comprensión. A ver, ¿a quién le gustaría leer un poquito? Lo que no sé, Víctor, con todos estos atrasos tampoco, o Emita, no sé hasta cuándo rato tengo tiempo, pero por lo menos podemos... No te preocupes, amiga. Quizás le podríamos... Mira, Rosy levantó la manito. Ya, Rosy, ¿tú quieres leer? Por favor, adelante. Avances en la comunidad Bahá'í al 2021. Rasgos más reconocibles del proceso de crecimiento que vemos hoy en día. La comunidad aprendería en la acción y los aprendizajes que adquiriera, una vez destilados y refinados mediante su aplicación en entornos diversos a lo largo del tiempo, se incorporarían finalmente a materiales educativos. Se reconoció que algunas actividades eran una respuesta natural a las necesidades espirituales de una población. Los círculos de estudio, las clases para niños, las reuniones devocionales y más adelante los grupos de prejóvenes sobresalieron por su importancia crucial a este respecto y al entretejerse con actividades conexas, las dinámicas generadas darían lugar a un modelo pujante de vida comunitaria. Y a medida que fue creciendo el número de participantes en estas actividades básicas, se añadió una nueva dimensión a su propósito original. Empezaron a servir como portales a través de los que los jóvenes, adultos y familias enteras de la sociedad en general podrían entrar en contacto con la revelación de Baha'u'lláh. Casa Universal de Justicia, el mensaje del Ritban del 2021. Gracias, Rosy. Bueno, es bien interesante. Delante les mencioné que sería bueno ver los libros Ruggie en su última versión, porque en la misma experiencia, en la práctica, en la acción, como dice aquí, se aprendió que se podían perfeccionar estos textos, ¿no? Y eso ha hecho que los nuevos textos tengan una mayor sencillez o sea más fácil abordarlos con amigos que no son bahá'ís. Bueno, por ejemplo eso, ¿no? O el material para clases de niños, el libro 3 también tuvo modificaciones que surgieron a raíz de la práctica misma de hacer estas clases para niños, en que las maestras compartieron recomendaciones con la organización Ruggie o dieron sugerencias, en fin. Y así, cada una en la práctica. Por ejemplo, lo de las reuniones devocionales, a mí me llamó mucho la atención en su última visita que tuvo la consejera Antonella de Monte del Centro Internacional de Enseñanza que hizo acá a Chile. Ella nos dijo, bueno, ¿qué entendíamos por una reunión devocional? Entonces, al final se llegó a la conclusión que la reunión devocional no eran los inciensos que prendíamos, ni las velitas que prendíamos, ni la buena once o el buen desayuno, sino que lo fundamental es la conexión de las personas, de las almas con Baha'u'lláh, ¿no? O con Dios. Eso es lo básico. Entonces dijo, bueno, el solo hecho de que ore con mi vecina, aunque no sea más que en la puerta de la casa de la vecina, ya es una reunión devocional. La verdad es que quedé impactada. Quizá ustedes también, no sé. Pero quiere decir que cambió nuestra comprensión, un poco como que se nos han ido rompiendo los esquemas que nosotros teníamos, los prejuicios que nosotros teníamos de cómo debía ser esta actividad o esta otra actividad. Por ejemplo, todavía recuerdo que años atrás, cuando vino acá a Temuco una señora a capacitarnos en el libro 3, grado 1, grado 2. Yo pensé que ingenuamente pensé que las clases para niños eran solo para los niños bahá'ís. No, me dijo, las clases de niños son para todos los niños de Temuco. Entonces a uno se le amplía la visión, o sea, claramente, claro, porque el Baha'u'lláh ha venido para todos.
no ha venido solo para los que hemos aceptado su revelación. Entonces es algo muy interesante. Bueno, me salió un poquito del tema, pero esos son los aprendizajes que nosotros tenemos al llevar a la práctica estas actividades básicas, ¿no? Y sin duda estamos adquiriendo mayores comprensiones sobre qué es cuál es el propósito de ellas. Bueno, finalmente lo que dice Ainhoa, que es interesante que dentro de las mismas actividades básicas, fundamentalmente en las reuniones devocionales, ¿no es cierto? Ahí llegan amigos que después se interesan por las enseñanzas de Bahá'u'lláh y poco a poco se van aproximando y se convierten en creyentes, ¿no? En Bahá'ís. O lo mismo, ¿cuántas veces ha sucedido que en un círculo de estudios, bueno, ahí Genoveva tiene harta experiencia en ese sentido, la comunidad de ella, cómo hay amigos que solo a través de los círculos de estudio, al ir pasando por el estudio de los distintos libros, han llegado a conectarse con Bahá'u'lláh y a sentir que su revelación es la verdadera y se han convertido a la fe, ¿no? Entonces, es muy interesante. Cada una de estas actividades, bueno, ahí en la película después vamos a, si nos queda tiempo como para verla, por lo menos en las experiencias que han habido, cómo las actividades básicas han dado lugar a que gente no Bahá'í se acerque a la fe, se familiarice con las enseñanzas de Bahá'u'lláh y las abrace como propias. ¿Quién quisiera leer ahora? Yo no los veo, corazones, así que tienen que... Yo tampoco, pero siempre acostumbro a mi querido amigo Manuel de España. Adelante, que yo no lo veo tampoco, pero yo tampoco lo veo. Y es bueno que no lo vea, porque sí, entonces estoy seguro que Manuel está sonriendo y va a leer. Avances en la comunidad Bahá'í al 2021. Otros rasgos reconocibles del proceso de crecimiento que vemos hoy en día. Labor de construcción de comunidad dentro del contexto de la agrupación. Un área geográfica de dimensiones manejables y con características sociales y económicas específicas. Se empezó a cultivar la capacidad de preparar planes sencillos a nivel de la agrupación y de estos surgieron programas para el crecimiento de la fe, organizados en ciclos de actividad trimestrales. El avance de las personas por una secuencia de cursos impulsa el avance de las agrupaciones a lo largo de un continuo de desarrollo y se perpetúa con este. Con el paso del tiempo, resultó fructífero considerar lo que estaba ocurriendo en una agrupación tanto desde la perspectiva de 3 imperativos educativos, sirviendo a niños, prejóvenes, jóvenes y adultos, como desde la perspectiva de los ciclos de actividad esenciales para el ritmo de crecimiento. Caso Universal de Justicia, mensaje de Razvan 2021. Muchas gracias, don Manuel. Es interesante esto, ¿no? Que ya en el 2012 la Casa Universal de Justicia pidió que trabajáramos a que dividiéramos el territorio de cada Asamblea Nacional, lo dividiéramos en agrupaciones, ¿no es cierto? Y la agrupación vendría a ser un área geográfica de dimensiones manejables, dice aquí, con características sociales y económicas específicas. Pero generalmente por lo menos acá en Chile, lo que nos ha preocupado es que sean áreas geográficas de dimensiones manejables. Y entonces lo interesante es que esta segunda frase es muy importante. Se empezó a cultivar la capacidad de preparar planes sencillos a nivel de la agrupación. Les comentaba que en los planes que cuando comenzó la cruzada de 7 años y después de 10 años con Shoghi Effendi, con el guardián de la fe, vimos ahí que eran los países los que estaban abordando sus programas, pero con una orientación clara de parte de Shoghi Effendi, ¿no? Ahora poco a poco, o sea, con el paso de los años, vemos que esto ha ido variando. Ya por ejemplo, en 1996 claramente la Casa Universal de Justicia daba una orientación, pero cada Asamblea Nacional tenía la responsabilidad de formular sus propios planes de acuerdo a la realidad de su comunidad, ¿no? Y ya en
en este proceso de trabajar, ya en el 2002, cuando se instó a trabajar en el contexto de las agrupaciones, ya a los miembros, a los amigos que participan o que son parte de esa agrupación, se les delegó la posibilidad de preparar planes sencillos. Y eso es muy interesante, o sea, cómo se nos ha ido gradualmente entregando responsabilidades. Y para mí es algo maravilloso, porque eso normalmente vemos que todo se hace en forma autoritaria, desde arriba, pero en la fe claramente se está trabajando para que sean los propios amigos de la comunidad, en este caso de la agrupación, que formulen, preparen, ¿no es cierto?, planes sencillos de acuerdo a sus posibilidades. Y bueno, ahí habla también organizado en ciclos de actividades trimestrales. La idea de tener estos ciclos trimestrales es para que son planes sencillos que duran 3 meses, ¿no es cierto? Y que nosotros, o sea, planificamos algo, lo ejecutamos y una vez que lo hemos ejecutado, evaluamos cómo nos fue, qué es lo que nos resultó, qué es lo que no nos resultó, por qué no nos habrá resultado, en fin. Ahí se hace una evaluación y entonces se aborda en el nuevo plan, se hacen a lo mejor, se hace el mismo plan pero con ciertas modificaciones, con ciertas mejoras, en fin. Esa es la idea, ¿no? Y después lo otro que plantea que es muy interesante, que un poco lo que les decía, ¿no? Que se ha observado que a través de en estos mismos programas educativos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los círculos de estudio, los amigos no bajáis, a medida que van entusiasmándose en el estudio de los distintos libros, van poco a poco abrazando las enseñanzas de Bahá'u'lláh hasta ellos mismos considerarse creyentes. Y bueno, en la medida en que se les va apoyando, a su vez ellos también se van levantando como coprotagonistas, ¿no? Y están colaborando con las actividades de la fe. Entonces, eso es un círculo virtuoso, por decirlo así. Ya, a ver, vamos a la próxima. Hay hartas cosas, no sé, Emita, tú me dices cuándo paramos. No sé, la verdad que siempre nos guiamos por nuestros amigos de España, porque para ellos ya es 15 minutos para la medianoche, es decir, wow. Yo creo que claro. Entonces yo supongo que para darle prioridad a los amigos, trabajemos unos 10, 15 minutos más, ¿qué te parece? Ya, no, yo creo que estamos listos. Ilse, podemos trabajar 5 minutos más y de ahí vienen comentarios, conversar, una serie de detallitos para conocernos mejor. ¿Te parece? Me parece, me parece. Vale. No sé, ¿a quién le gustaría leer ahora? ¿Estará Carlitos Vera por ahí? Ya. Ya. Sí. No, Adelante, Carlitos. Estaba avanzando, escuchándola. Dice, avances de la comunidad Bahá'í al 2021. Avances en el ámbito de la cultura. Se llegó a apreciar de manera más amplia la importancia de educar a las generaciones más jóvenes, así como el extraordinario potencial que representan los prejóvenes en particular. Almas que se ayudan y acompañan unas a otras en un sendero compartido y que amplían constantemente el círculo de apoyo mutuo. Este se convirtió en el modelo al que aspiran todos los esfuerzos destinados a desarrollar las capacidades de servicio. Incluso las interacciones de los amigos entre sí y con otros a su alrededor experimentaron un cambio al tomarse conciencia de la fuerza de las conversaciones significativas para encender y avivar sentimientos espirituales. Y de esta manera relevante, las comunidades Bahá'í adoptaron cada vez más una visión orientada hacia el exterior,
Cualquier alma que respondiera a la visión de la fe podría convertirse en un participante activo, incluso en promotor y facilitador en actividades educativas, reuniones para la oración y otros elementos de la labor de construcción de comunidad. Entre esas almas, muchas declararían también su fe en Baha'u'lláh. Casa Universal de Justicia, mensaje Riván del 2021. Muchas gracias, Carlitos. Disculpen, yo conozco a Carlos ya de varios años, por eso le digo Carlitos. Sí, es interesante. Bueno, el trabajo con los prejóvenes nos mostró que era podíamos aprender mucho de ellos, ¿no? Los prejóvenes en general tienen una manera de relacionarse que es distinta a la de los niños y que es distinta a la de los adultos, ¿no? Los prejóvenes sobre todo son muy idealistas, igual que los jóvenes, pero en general los prejóvenes tienen mucho el sentido de apoyo mutuo, de trabajar como bueno, en Chile decimos apatotados, no sé cómo lo dirán en otros países, ¿no? Pero tiene más un sentido así de estar juntitos y de apoyarse mutuamente, y que realmente ellos con sus trabajos si uno les insta a hacer trabajo de servicio, que es parte del programa de los prejóvenes, ellos sacan ideas muy interesantes que realmente son inspiradoras para el resto de la comunidad. Y después con respecto al segundo párrafo, nosotros hemos visto, o sea, yo lo he visto personalmente, cómo señoras que les gusta esto de la oración, ellas mismas abren sus casas para tener reuniones devocionales, aunque ellas aún no hayan ingresado a la fe, ¿no? Y después más adelante uno ve cómo ellas mismas ya dicen nosotros, no ustedes, sino que habla de nosotros, y ya su corazón realmente se ha comprometido con Baha'u'lláh. A ver, quizá lo vamos a pasar de largo. Este me interesa que lo veamos. No sé quién lo quiere leer. Sugiero Pedrito Huicao. Él es de México. Pedrito, ¿está por ahí? No, Pedrito me fue mal. No, sí, ya. Pero antes que se... Prendió pantalla. Sí. Ya, por favor, Pedrito. ¿Ya puedo? Sí. Avances en la comunidad Bahá'í al 2021. Avances en el ámbito de la cultura, la actitud de aprendizaje. Con independencia del punto en el que haya partido, una comunidad está avanzando en el proceso de crecimiento cuando ha cambiado las cualidades de la fe, observaría y dedicación con una posición de aprender. De hecho, un valioso legado a esta serie de planes es el reconocimiento generalizado que cualquier esfuerzo por avanzar comienza con una orientación hacia el aprendizaje. La sencillez de este precepto oculta la importancia de las implicaciones que la dividen en él. Las comunidades que han progresado más rápidamente en relación con aquellas cuyas circunstancias y posibilidades eran similares, aún mostrando la habilidad de promover unidad, de presentamiento y aprender, pensamiento y aprender sobre la acción efectiva, y no han hecho sin dudar en actuar. Casa Universal de Justicia. Gracias. Muchas gracias, don Pedro.
Sí, esto es algo súper importante que se ha ido desarrollando en la fe, ¿no? Sin duda no de igual manera en cada país o en cada comunidad, pero o sea, esto de tener una actitud humilde de aprendizaje. En el mundo en que vivimos, generalmente si a uno le preguntan algo y uno no lo sabe, lo inventa. Es decir, tratamos como de mostrar que lo sabemos todo y como que tenemos una cultura así de demostrar que somos sabios, que todo lo sabemos, etc. Pero eso es una tranca o es una traba para que realmente podamos avanzar. O sea, es decir, bueno, ustedes recordarán aquel sabio que decía, solo sé que nada sé. Eso nos pone en una postura que nos permite avanzar. El hecho de reconocer que hay cosas que no sabemos ya es el punto de partida para poder intentar aprender aquello que no sabemos. Y entonces, esto que dice, o sea, que se ha aprendido dentro con estos planes, ¿no? Dice, es el reconocimiento generalizado de que cualquier esfuerzo por avanzar comienza con una orientación hacia el aprendizaje. Es decir, tenemos que ir hacia cualquier tarea con una actitud de que vamos a aprender. Y señala aquí algo muy importante que ha observado la Casa de Justicia, que las comunidades que han progresado más rápidamente en relación con aquellas cuyas circunstancias y posibilidades eran similares, han mostrado una habilidad de promover unidad de pensamiento y de aprender sobre la acción colectiva. Perdón, activa. Efectiva. Efectiva, sí, disculpa, estamos leyendo mal también. Y lo han hecho sin dudar en actuar. Eso último es muy importante. Es decir, hay países, o sea, si ustedes se informan de cómo han avanzado los distintos países en el mundo con respecto a la fe, por ejemplo, hay países como Mongolia, países de la ex Unión Soviética, que nosotros sabemos claramente que se pudieron abrir a la fe en la práctica después de la caída del muro de Berlín, ¿no? O sea, ¿hace cuántos años? Digamos del 90, 30 años. Nosotros vemos que hay muchas de esas comunidades, hablando de Mongolia, Kazajistán, en fin, hay Azerbaiyán, países donde tienen hace bastante rato agrupaciones que han llegado al hito 3 de desarrollo, ¿no? Es decir, agrupaciones donde ya tienen más de 1000 actividades. Entonces, sin duda que para llegar a eso, ¿cómo lo hicieron? Y de hecho yo se lo pregunté al consejero, y el consejero me respondió, bueno, fue muy simple. Ellos fueron obedientes a todas las instrucciones que dio la Casa Universal de Justicia en cada plan. Ni se cuestionaron. Si no lo entendían, bueno, igual lo trataban de aprender, hasta que lograron sacar adelante toda la guía que recibían, la pusieron en práctica y ellos han logrado avanzar de una manera excepcional con respecto a otros países. Entonces, eso es un aspecto muy importante que no quería dejar pasar, que por Dios que es necesario que nosotros pongamos en práctica o desarrollemos esta actitud de aprendizaje. Quizás lo podemos dejar hasta aquí. Bueno, hay otra más que por último les puedo compartir el PowerPoint para que ustedes lo terminen de ver, porque un poco, a ver, bueno, está la superación, o sea, se acepta cometer errores, no hacemos la harakiri porque hemos cometido errores, sino que tratamos de ver cómo resolverlos y superarlos con humildad y de rendimiento. Y está la visión futura de la comunidad, para la comunidad Bahá'í que hace en ese mismo mensaje la Casa de Justicia, ¿no? Donde dice, quizás Genito, ¿puedes leerlo tú, por favor? Ya, la visión de futuro, ¿ese? Por favor. Ya. Visión de futuro en la comunidad Bahá'í. Bahá'u'lláh declara
que el propósito por el cual los mortales han llegado de la nada absoluta al dominio del ser es que trabajen por la mejora del mundo y convivan en concordia y armonía. Todo eso entre comillas. Él ha revelado enseñanzas que lo hacen posible. Construir una sociedad que persiga de manera consciente ese propósito colectivo es labor no solo de esta generación, sino de muchas generaciones venideras. Y los seguidores de Bahá'u'lláh dan la bienvenida a todos los que laboran junto a ellos en esta empresa. Significa aprender a levantar comunidades pujantes y con proyección exterior. Significa que esas comunidades aprendan a propiciar un avance espiritual y material. Significa aprender a contribuir a los discursos que influencian la dirección de ese progreso. Estas áreas de esfuerzo representan maneras de despertar las energías latentes en el alma humana y canalizarlas hacia el mejoramiento de la sociedad. En su conjunto son medios para liberar lo que el guardián describió como el poder de construcción de sociedad de la fe. Este poder inherente que posee la causa de Bahá'u'lláh es patente, incluso en los esfuerzos incipientes de una comunidad bahá'í que está aprendiendo a servir a la humanidad y a promover la palabra de Dios. Y aunque la sociedad mundial, presagiada en su revelación, se cayó. Perdono. Que se cayó. No te preocupes. ¿La ves? Ya me ubiqué. Y aunque la sociedad mundial presagiada en su revelación está, por supuesto, muy lejana, abundan comunidades que están aprendiendo diligentemente a aplicar sus enseñanzas a su realidad social. Cuál inmensamente bienaventuradas son aquellas almas que, conscientes de la grandeza de este día y de la importancia de sus acciones, se esfuerzan por el surgimiento de una sociedad moldeada por las enseñanzas divinas. Casa Universal de Justicia, carta del 30 de diciembre del 2021. Ya, ahora sí. Perdonen todos los errores. Es humano, es humano. Está muy bien. Está muy bien. Se ríe sola. Está muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gran aplauso para nuestra querida Ilse. Muy buena, muy interesante. Lindo, lindo. Ay, sí, gracias a Dios. Aprendimos mucho. Sí, es como para dos charlas. Sí, es justo, yo iba a decir algo, no sé, bastante materias, sí. Bastante conocimiento, entonces es como, esta charla fue como 2 charlas a la vez, una cosa así. Hoy se agradece sí. Porque uno aprende cantidad. Así es. Querida Ilse, entonces eso significa que nos debes la segunda parte. No llegó mi charla. Ilse, mira, el próximo lunes está nuestra querida Miriam Sayas de Argentina, y el siguiente lunes está a tu disposición. Qué bueno. Ya. ¿Qué dices, es que no sé qué es lo que quieren escuchar. Yo creo que ya lo compartí todo. Lo repetimos, pues. Son tantos los contenidos. Pero claro, ¿qué les es parece muy contundente. O sea, pero, por ejemplo, ¿qué cosa les pareció? A ver, o sea, igual yo creo que hay una idea general, se ha tomado una comprensión general, hay un mensaje aquí.
No sé, a lo mejor, Genito, tú quieres compartir qué es lo que entendiste de todo esto. Bueno, que es un desarrollo a lo largo del tiempo de la fe en los aspectos en varios aspectos en realidad, por eso que lo hallamos contundente el material de hoy día, porque aquí se refiere desde los principios tan incipientes que tuvo la fe en el mundo y que se fue desarrollando a lo largo del tiempo de forma lenta pero exitosa, y se fueron realizando y conformando planes de cómo aprender la fe, de cómo la fe llegara a difundirse y que todos tuviéramos acceso a ella, hasta los tiempos actuales en que realmente ahora existen varios medios por los cuales podemos tener acceso a la fe y colaborar en difundirla. Pero al mismo tiempo hace hincapié en la importancia de servir, o sea, no quedarse uno con los conocimientos guardados, sino que transmitirlo y hacer servicio a través con los elementos que la fe nos ha entregado. Así mismo. Y bueno, esa carta del 2021, creo que es de diciembre, es muy importante leerla porque es bastante también contundente. Yo diría que hay que leerla más de una vez. Así es. Es que quizás lo que falte sería que entre todos nosotros diéramos a conocer nuestras experiencias con respecto a este pasar del tiempo de la fe, porque eso podría ser interesante y podría dar pie a otro encuentro en el cual compartiéramos nuestras experiencias, cómo se ha ido dando, ya que hay personas de otros países, no solo de Chile, cómo ha sido la experiencia en sus países o en sus comunidades, qué es lo que cuesta, porque a nosotros cosas que nos ha costado mucho, nos hemos dado de cabezazo y no sabemos cómo hacer aquello que nos falta hacer. Sería interesante ese intercambio de experiencias. Esa es mi opinión. Gracias, Angelito. Igual es interesante a lo mejor ver qué es lo que piensan los demás, ¿no? Porque, o sea, para mí es un tema apasionante, a lo mejor para Genito también, no sé, pero el resto también sería bueno, a lo mejor qué aspecto les gustaría abordar con más profundidad. Una opción es que cada uno comparta cómo está viviendo las actividades básicas en su propia comunidad. En fin, adelante, Carlito. Yo creo que eso es, pues, señora Ilse, y todos los amigos que estamos aquí, yo creo que todos tenemos el mismo pensar. Cada amiga que está aquí, cada amigo que está aquí, está viviendo este proceso, pero en distintas formas lo vive cada comunidad. Como el que dijo Genito, chuta, ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hacemos para mejorar? Y si cada uno aporta, es cuando la abuela le enseña a la nieta, haz el pan de esta manera. Y la nieta aprende de la forma maravillosa porque la abuela se lo enseñó que estos son los elementos. Pero antes de eso ella no lo sabía y se confundía. Perdonen lo tan grosero que fui. Pero digamos, yo creo que cada comunidad se enriquece como las comunidades lo están haciendo. Mire, y eso es lo que la Casa Universal de Justicia los insta. Por eso a mí me sorprende, no sé, yo creo que a todos los amigos que estamos cuando leen esos mensajes, que en el continente africano 1.000 personas, 5.000 personas, y uno dice, bueno, si la fe allá es la misma de acá. Entonces uno hace esa comparación, ¿qué están haciendo? ¿O cómo les llega? Les llega de una manera tan profunda que a lo mejor yo, por lo menos uno dice ¿qué ingrediente le falta? Y yo creo que con este asunto aquí, que cada amigo exprese su desarrollo de su comunidad, los va a enriquecer a todos. Porque están hablando de su experiencia y eso los alimenta a todos.
Y esa es la importancia de continuar con el tema, pues, señora Ilse, que cada uno que usted planteó es un mundo atrás que hay de cada una de esas láminas. Claro. Don Carlos Vera dice de que como esas comunidades, como en otros países, de una pequeña comunidad después se puede desarrollar tanto la comunidad. Yo creo que la gente ya está dada para recibir de una forma más, ellos son más sumisos, son más humildes, tienen muchas características diferentes a nosotras acá en las ciudades, más cosmopolitas, más grandes, con más desarrollo tecnológico, etc. Entonces hay varias situaciones que no los podemos semejar con ellos. En el amor a Dios, por supuesto, no estamos unidos con ellos en el amor a Dios, a Bajaola, todo, pero ellos tienen otro modo de vivir, etc. Entonces, por eso que se entregan más fácil a todo lo que le enseñan, y qué más hermoso que ellos se entreguen a los preceptos bajáis, estas enseñanzas que son universales y que ellos se sienten felices y además ayudados. Eso. Gracias. Quizá parece que Juanita levantó la mano y don Walter. Yo quería decir eso mismo que acaba de decir Victoria, porque habló, ¿a que sí? Que dice que son la gente, por ejemplo, en África, están más unidos, son más sencillas de corazón, las escuelas son más sencillas, hay más comunicación uno con el otro, porque, por ejemplo, yo vivo aquí, a donde la gente apenas se ve y le da mucho trabajo, y tiene mucho trabajo que hacer. Allá tienen menos, no es que tengan menos cosas que hacer, pero pueden sacar más su tiempo. Y todas esas cosas son, ¿cómo se llama? Es favorable para que se extienda más y pueda la gente reunirse con más facilidad que nosotros. Porque nosotros a veces hacemos los cursos, hacemos las devocionales y mucha gente no asiste, no va un día y así, pero cuando hay esa comunidad que todas están unidas y que se necesitan unas a las otras, como que es más fácil hacer las cosas en esas aldeas, en esos pueblos pequeños, porque yo viví en mi país, en República Dominicana, donde yo me iba a los barrios y era más fácil dar las clases, reunir más personas que cuando en el sitio donde yo vivía. Pero yo digo eso mismo, uno se puede, y Dios también le manda la gracia a las personas de poder hablar y poder llegar a los corazones con el ejemplo, pero es así. En África, yo creo, en esos países pobres es más fácil que en los países civilizados uno puede proclamar más. Lo que él quería decir. Hay mucha distracción acá. Exacto. En los países desarrollados. Somos más materialistas. Somos materialistas. Sí. La escuela pública es más fácil reunir más niños con los colegios. Pues ya los colegios tienen otras. Más materiales. Son más materialistas y tienen otras don cosas. Don Walter parece que quería hablar también. ¿Aló? ¿Usted quería hablar algo o me equivoqué? Lo que pasa es que perdí los últimos minutos, unos 10 minutos de la profesora Ilse, que me parecía que estaba tan interesante, pero vinieron, bueno, ya me interrumpieron, ya está. Pero ya que estoy escuchando, efectivamente... No se escucha. ¿No lo escucha? Yo lo escucho. Hola, sí, ¿me escucha? Perdón, voy a tener que retirarme porque tengo un mensaje de la AEL. Quiero saber si vamos a tener reunión. Correcto. Adelante, don Walter. Sigue nomás. Bueno, lo que pasa es que cada sector, cada extracto de nuestra sociedad tiene un ingrediente diferente de enseñar, totalmente diferente, ¿sí? No a todos podemos uniformizarlos, ¿sí? Y decirles las mismas cosas. Por ejemplo, aquí en nuestra selva, en Yurimaguas, tenemos varios sectores. Tenemos sectores de barrios, gente muy sencilla, muy humilde, que no necesita muchas cosas, ¿sí? Entonces uno puede conversar con ellos acerca del cristianismo, acerca de la Biblia,
acerca de Dios y estas cosas y orar con ellos. Todo tranquilo, todo normal. Pero si entramos a la ciudad, los amigos en la ciudad son más intelectuales, están en otro nivel, les preocupa el problema del gobierno, les preocupa lo que está sucediendo. Ahí es el momento de uno tiene que agarrar y comenzar a llevarlos al tiempo y espacio que estamos viviendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Sí? Ahí es donde uno comienza a hablar acerca de esta civilización que ya no responde a los desafíos que se le presentan, ¿no? Entonces requiere una renovación total, por eso es que surge desde lo más profundo gente que no está de acuerdo, gente que quiere justicia, quiere equidad, y esta misma gente comienzan a socavar las bases de sus propias democracias. Entonces no necesitamos ni la guerra, porque son los pueblos los que se levantan contra sus propios gobiernos, ¿correcto? Pero estas mismas cosas que hablamos con ellos, lo que trae Bahá'u'lláh, acerca de este nuevo sistema, de este nuevo orden mundial, la necesidad realmente de nuevas estructuras, nuevos principios, nuevas leyes, y todo eso lo trae Bahá'u'lláh, como que también trae una nueva raza de hombres, otra mentalidad. Esto mismo no podemos hablar a esta gente sencilla, ¿sí? Porque la gente, cada vez que yo voy donde ellos, yo digo una palabra oculta, una oración, todos me dicen, amén, hermano, ¿sí? Pero si voy a la ciudad y comienzo a hablar de esto con esta gente intelectual, me dice, ya vas a comenzar con tus utopías, doctor. Cambie esa mentalidad, con eso no vamos a solucionar los problemas de la sociedad. ¿Ve? Son cosas diferentes, ¿no? Pero usted poco a poco, cuando ya ganamos la amistad de ellos, y están, Dios mío, acá vienen a la casa a tomar su lonche, no, te hemos venido a tomar un lonche, ya pasamos, ahí entramos a tallar, ya están en mi campo, ya comenzamos a hablar, ¿sí? Pero primero apretamos el botón. ¿Cómo crees tú que vamos a solucionar el problema? No, hermano, que el sistema, el socialismo, que kiki, caca, capi, pum, casquis. Ya, excelente. Pero ¿no te parece a ti que el mejoramiento del mundo puede ser cambiado por medio de hechos puros y hermosos, hermano? ¿Te parece o no? Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso? Ahora te lo digo, ahí comenzamos a conversar. Ahí comenzamos a entrar, ¿correcto? Entonces, el Bahá'í realmente tiene que tener una percepción, ¿correcto? Y ver, porque yo pienso que un Bahá'í es un psicólogo. Inmediatamente detecta en qué estado de condición está la persona. Basta que abra su boca, basta que diga, vea qué cosa suelta de su lengua y usted sabe en qué estado de condición está. Ese es el asunto. Entonces, por ahí tenemos que ir. Yo pienso, al menos esa es la experiencia que tengo acá. Acá hay padres de familia del colegio. No se imaginan la confianza que me han tomado cuando hemos tocado temas de la relación de padres e hijos, que tanto este tema tocaba Badí, ¿sí? Entonces, hemos tocado esos temas, la relación de padres e hijos, y en el colegio la relación de padres, hijos y maestros. Entonces, les ha parecido excelente. Lo único que no está bien es que me dicen, ya viene el pastor. Eso no es así. Yo no soy pastor evangélico. Yo le digo, yo soy Bahá'í, no soy pastor. Olvídese. Eso es lo único malo, ¿sí? Cómo sacar del esquema mental esos paradigmas, esas cosas que tienen. Es un poco difícil. Entonces, paciencia. Nada más que paciencia. Sí. Bueno, Emita, por favor, ¿usted cree que podemos tener el video de la señora Ilse Pou de su charla? Que me pareció muy interesante la forma como lo enfocó. Claro que sí, vamos a tratar de subirlo lo más pronto posible a nuestro canal. Gracias, Emilio, muy amable. Oye, sí, bueno, uno igual sí. Yo quedo con la duda entonces, porque se me estaba pidiendo compromiso de este lunes al otro, y la verdad es que habría que tener claridad sobre qué es lo que haríamos. O no sé, ahí tendríamos que conversar qué podemos hacer, qué es lo que a ustedes les interesa, porque la verdad es que el propósito de esto es que ustedes aprendan y se sientan felices y todos aprendamos, ¿no? Unos de otros aquí. Ya, se aceptan ideas, es decir, las que pide Ilse, por favor, a compartirlas, amigos. Yo iría desde este punto de vista, yo iría del otro, en fin.
También tenemos el WhatsApp para que compartan ahí su opinión. También puede ser. Claro, También puede ser, sí. también puede ¿Sí, ser, cierto? sí. Sí. Es una opción, considerando la hora y todo eso, que a lo mejor algunos se tienen que ir. Correcto, claro. Sí. Sí, sí, pensando en nuestros amigos de España, como nuestro querido Sí. Manuel. Otra Sí. Que para Manuel es otro día. Uy, son las 12. Pobrecito. Para él son las 12 de la noche y 15 minutos No le vamos a decir buenas noches, le vamos a decir buenos días. del día martes. Claro, cuando nos despidamos le decimos buenos días, Manuel. Bueno, no, Plodra va bien, Plodra va bien. Sería interesante, si se hace otra vez, tener pues alguna de alguien que esté en esas comunidades pujantes. Yo estaba pensando que tengo bastantes buenos amigos en Canarias, porque la realidad que vivimos en España es doble, ¿no? Es dual. España es una cosa y Canarias, aunque son españoles, es otra realidad. Otra cosa. Claro. Allí a Canarias van desde Francia, van de alemanes y van de otras comunidades a aprender y llevarlo a esos países de cómo la experiencia, cómo esa comunidad tan pujante, sobre todo en Telde, pues ha crecido tanto. Y aquí en España pues tenemos 2 o 3, 4 comunidades grandes, pero lo demás es voy a utilizar una palabra fea, pero es un decrecimiento bastante grande. Ha ido hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Entonces no lo entiendes. Tenemos la misma cultura y en cambio la península no acaba de salir. Entonces, escuchar a esas personas decir cómo ahí lo han desarrollado, pues también sería importante para nosotros escuchar esas maneras. Pero claro, ya sabemos lo que nos van a contar, ¿no? Que es trabajo y levantarse y se acabó. Pero es que la comunidad de Telde es impresionante, ¿no? El otro día salía la noticia de estar haciendo con la propia alcaldesa y a unos niveles institucional fuera de lo normal. Entonces, pues casi podríamos decir a nivel político, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es otro mundo. Y cuando yo hablo con ellos, mañana voy a tener una reunión, voy a estar con unas personas que han estado en Canarias y cuando los veo siempre me dicen lo mismo. Aquello es otro mundo. No, no es otro mundo, es el mismo. Es el mismo, todos tenemos el mismo corazón, solo que unos con más velos y otros con menos. Y de distinto tipo, pero la verdad es que es algo que no difícil de comprender. Y bueno, sería importante para mí por lo menos escuchar, por lo menos para alentarte, ¿no? a salir y ver cómo se desarrollan esas comunidades. Si decidís hacerlo otro día y si quieres saber las experiencias, yo trataría de que, sobre todo al principio de todo, bueno, para ellos sería 1 hora menos, algo más positivo. A ver si contacto con uno, porque tengo uno de a mano que está muy involucrado en esas actividades, tanto que está al ladito del consejero, ¿no? Y poder que ellos nos mostraran y nos dijeran cómo es esa realidad, ¿no? Y cómo la van moviendo. Si se mueve, pues yo intento contactar. Cuanto antes lo sepa, pues mucho mejor para reservar este día y esa hora. ¿Vale? Os voy siguiendo. Querido Manuel, el próximo lunes está nuestra amiga Miriam Ayaz y el siguiente está disponible. Así es que si de aquí a 15 días podemos conversar a través del WhatsApp o una llamada telefónica y nos ponemos de acuerdo para ese día, no hay problema. Si es que Ilse también tiene para eso estamos. La posibilidad. Vale. Sí, o sea, no, por mí encantada. De hecho, lo que seguía en la película es justamente la experiencia en Islas Canarias. Claro. Igual, sí, creo que esa parte igual, bueno, esa película en general es bueno verla,
con detenimiento. No sé si ustedes la han visto, yo la había Sí. visto y después para la escuela de verano la tuve que mirar de nuevo y parece que la miré ya con otros ojos, ¿no? Después de haber estudiado todo esto, la vi con otros ojos. Pero es una película más bien del 2020, ¿no? Por ahí. Del Que ya la había 2018. visto. Sí, 18, la Casa de calcula, Justicia claro. la presentó para la Convención Internacional de ese Sí. año. Nada tiene que ver Canarias el 2018 al 2023. Entonces, Es exponencial el crecimiento. Del 2018 estaban empezando y ya era pujante y yo escuchaba al consejero, a un ser consejero, cómo hablaba por teléfono con una persona que podría, le estaba enseñando. Ahora no tiene nada que ver. Madre mía. No, sería excelente. O sea, yo cedo el espacio gustosa porque también tendría mucho para aprender. Ahí está, pues. ¿Cómo conforméis? Sería lindo, en verdad, ese tema. Yo acá en mi comunidad estamos muy preocupados, sinceramente. Hemos tenido una parálisis a la voluntad bárbara. Y el asunto es que habíamos llegado al segundo hito para entrar al tercer hito. Y se nos paralizó. Pero leyendo la carta, yo decía, pero ¿dónde está el meollo del asunto? ¿Por qué ha fallado esta situación? Y la carta de la Casa Universal de Justicia a los consejeros habla acerca de dos cualidades que debemos profundizar si queremos tener comunidades pujantes. Y es aprender a tener un espíritu de cooperación y de reciprocidad mutua entre las instituciones, las comunidades y los individuos. Ambos tenemos que hablar el mismo idioma, ambos tenemos que tener el mismo criterio, la misma visión. Pero si cada uno baila con su pañuelo, ¿sí? Entonces no llegamos al objetivo. Y me parece que eso tenemos que profundizar. Exactamente esas dos cualidades que la Casa Universal de Justicia sugiere para llegar a tener esas comunidades pujantes y llegar a tener esas sociedades de fe. Pero vamos juntos. El otro asunto es cómo lo hacemos. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo nos alentamos? Por ejemplo, dice que nosotros como individuos tenemos que alentar a nuestras instituciones. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Esa es la situación. Nosotros pensamos que las instituciones ya lo saben todo, ellos ya lo máximo. Ellos dicen A, B y nosotros tenemos que hacer A, B y punto. Pero ¿cómo los alentamos? ¿Cómo hacemos para tener un espíritu de cooperación, ¿sí? Entre los tres? ¿Cómo hacemos? Eso. Pues estaba escuchando el avance que hemos tenido a pesar de todas las imperfecciones que tenemos. Miren cómo hemos avanzado. A pesar de todo, somos los únicos en el mundo que podemos decir, estamos avanzando. Estamos avanzando, a pesar de todas las imperfecciones y los defectos. De todas maneras, sería interesante este tema que están tocando ahorita y comenzar a este lunes o el próximo tocarlo y profundizarlo y ver qué experiencia tienen los amigos, los hermanos acá, para que compartan con nosotros cómo es que han llegado a fusionar estas instituciones. Yo tengo entendido que en el África y en la India, estos tres elementos fundamentales se han fusionado. Están trabajando muy bien las instituciones, las comunidades y los individuos. Todos están allí. Los miembros auxiliares están detrás. Su ejército de ayudantes están detrás. Todos se están inspirando, todos se están empujando. ¿Sí? Eso es lo que queremos saber. ¿Cómo hacemos? Yo en verdad estoy muy triste y preocupadísimo porque ya no soy joven como antes. Ya no, ya los años pesan. Pero pienso en los jóvenes y me pregunto, ¿y qué pasó con nuestros jóvenes? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Sí? Nuestra sociedad los está jalando. Esta sociedad decadente los está jalando. Entonces, ¿cómo hacemos para apoyarnos, para ayudarnos? ¿Cómo han encontrado ustedes la forma, cómo debemos de realmente llevarlos? ¿Sí? Bueno, disculpe que me haya salido el tema. No, al contrario, lo que ha dicho es lo que estamos todos viviendo. Estamos en el tema, claro. Todos estamos en lo mismo, sí. Sí. Es muy interesante. Y eso es lo bueno porque lo que dijo el amigo Walter es realmente, uno dice, ¿por qué? Entonces hay algunas comunidades que realmente no están aplicando lo que dice la Casa Universal
de justicia, yo creo que así de sencillo y de simple es la respuesta. Entonces, no estamos siendo, porque los seres humanos somos como somos. Uno van por un lado y si nosotros, nuestro principio fundamental es la unidad en la diversidad y todo lo que vino a hablar Baha'u'lláh de la unidad es un enfoque. Si nosotros en nuestras comunidades no hacemos participar a toda nuestra comunidad, consejero, asamblea, carta, comunidad, todas conforman ese núcleo y todo tiene que estar en traslación a lo que dice la Casa Universal de Justicia. Cada uno en su propia órbita, pero que participe. Y si hay algún amigo que se equivocó nomás, no tiene por qué uno sacarle, no, mira, te equivocaste en esto, no. Meter digamos, la importancia de la equivocación, no. Le damos mucha importancia a la equivocación. Y el amigo dice, no, realmente no quiero porque me hicieron sentir tan mal porque me equivoqué en este punto, en esta coma. Entonces, yo creo que ahí donde es armonía. A mí me pasa mucho. Hay un amigo de la comunidad de acá de Chile que tiene está leyendo un libro, dice, esta comunidad es de armonía. Este grupo es de armonía, que funcione la armonía aquí. Si hay alguien, se faltó una letra, se faltó nomás, y él no la toma, no resalta eso, resalta el mensaje, que todos lo entendemos y todos participamos. Yo creo que eso es el mismo maestro que no le buscaba el defecto. Del defecto lo mitaba como una virtud. Y la Casa Universal nos dice esto, a lo mejor uno, lo que estábamos hablando de India, de África, cómo han surgido esas comunidades, ¿por qué han surgido? Porque seguramente no toman esos elementos que estamos, como decía Walter, acá los jóvenes en nuestra comunidad están yendo porque ya viene el pastor, entonces seguramente darle otro enfoque, pongámosle, dentro de la fe Bahá'í nosotros sabemos de que es tan científica como la misma ciencia. Abdul Bahá tiene textos maravillosos de cómo funciona el universo, cómo funcionan los elementos, cómo funcionan las plantas a través de todo. Es un asunto tan maravilloso, tan científico y tan claro que a lo mejor cuando tenga como en una ciudad que es más desarrollada tecnológicamente, más intelectualmente, puede tocar estos temas. Porque están ahí. Así es. Bueno, no sé, dejo en manos de Víctor y de Mita el espacio. Yo por mi parte les agradezco a todos la paciencia que tuvieron con todas mis fallas, mis errores. Bueno, la próxima vez saldrá mejor. Muchas gracias por su apoyo. Querida Ilse, ha sido una charla maravillosa, una linda jornada de día lunes. Y bueno, te vas con trabajo. Exacto. Sí, pero mire todo lo que ha ocasionado, doña Ilse, mire todo lo que ha ocasionado. Exactamente. Falta el trabajo de don Manuel, el trabajo de don Walter, falta el trabajo de todos aquí. Claro. Sí. Bueno. Muy bien. Bueno, nos vamos a poner de acuerdo durante la semana y les comunicamos. Yo creo que por el WhatsApp podríamos comunicar el día en que Ilse nuevamente va a estar con nosotros, si es de este lunes al otro, o le damos un tiempito más. También ver que Manuel se pueda poner de acuerdo con los amigos de Canarias.
Así que hay hartas cosas que coordinar. Sí, es muy interesante. Ojalá don Manuel pueda ver eso, porque en lo personal yo estoy muy fascinada con lo que está pasando en Canarias, así que me parece que es una buena oportunidad si pudiéramos escuchar de primera mano, ¿no es cierto?, o de primera boca lo que está pasando allá. Sí. Mañana empiezo con las conversaciones, no te preocupes. Perfecto. Mañana ya tengo un primer contacto mañana, entonces ya comienzo a mover esto. ¿Qué decir hoy día, querido Manuel? Hoy día. Bueno, para mí, cuando me acuesto es cuando cambia el día. Si no, sigue siendo el mismo. Entonces cambiamos. Buena. Hoy martes al mediodía ya tengo una reunión con una persona que acaba de venir de Canarias, entonces ya empezamos el trabajo. Estupendo. Maravilloso. Bueno, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Emita, ¿cuál es la película que solicitó doña Ilse? La película, ¿cómo se llama? Ampliando la bienvenida. Está en YouTube. En YouTube. Sí, está en YouTube y hay que buscar la que dice, ¿cómo se llama? Que está hablada, no la que viene subtitulada, sino que la otra, la que está... Hablada en español. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ampliando la bienvenida. Ya está. Querido, la voy a poner en el WhatsApp, ¿qué te parece? Ya. Excelente. Eso. Ya, adiós, chao. Excelente. Chao, bueno, gracias. Adiós, Alapa. Muchas gracias. Fantástico.